en esta computadora. Listo. Entonces, muchachos, pues yo sé que ustedes estarán preguntándose, bueno, ¿y el profesor por qué aplazó tantas clases? Yo quisiera como comentarles cómo fue el encuentro. Les voy a explicar, cómo les voy a dar como un resumen de lo que ocurrió rápidamente. ¿Dónde lo tengo? Bueno, ya perdónenme que tengo el internet un poquito como lento. Entonces, listo, muchachos. Miren, les voy a comentar cómo fue el desarrollo del encuentro. Básicamente se presentaron, aquí tengo todas las universidades acá tengo todas las universidades que participaron. Acá están, miren, por universidad, todos los estudiantes que participaron. En total fueron 31 universidades nacionales y 5 universidades internacionales. En las internacionales, ¿cuáles tenemos? Participó la de México, el Tecnológico Superior de Xalapa, participó la Universidad Tecnológica de Juan del Río, participó la Universidad de ULA de Latinoamérica, de Panamá, la Universidad de Istmo y de Brasil, la Universidad Rural de Río de Janeiro. ¿Sí? Básicamente esas fueron las que participaron. De todos estos muchachos, que fueron ¿cuántos? 113 estudiantes, 103 estudiantes, qué pena, 103 estudiantes en total. El primer día de competencia se hizo la ronda clasificatoria, se les enviaron 5 integrales con selección múltiple y única respuesta, o sea, un tipo como formulario Google, como el Moodle, digamos, como cuestionario del Moodle. Y el software escogía a las personas que respondieran por cantidad de integrales bien y por el tiempo que se demoraban en hacerlas. Entonces, de esos 103 estudiantes que les mostré aquí, de esta tabla, que les mostré ahí de estudiantes, se seleccionaron estos 32 mejores estudiantes. Estos 4 primeros son muy conocidos, ¿sí? Estos son los 4 que quedaron de primera. Y bueno, y aquí tenemos pues muchachos que se han destacado en los encuentros. Bueno, ahorita les voy a hablar de Carlos Snyder Soto, qué pasa con él. Juan Manuel Gacharna, por ejemplo, se ha ganado el encuentro de integrales 2 veces. Andrés Castillo hasta ahora se empieza a meter, digamos que en esta competencia. Diego Andrés Peralta Reyes, este muchacho pues quedó descalificado, lamentablemente, porque él tuvo como problemas ese día en el software. Por acá está, por ejemplo, John Mina, que se ganó una vez, quedó de campeón en uno de los encuentros. Bueno, por acá tenemos varios nombres ya destacados de por sí, que se han ganado varios.
Por acá del puesto, ¿dónde está? Del puesto 20 está Luis Julio Vergara Caro, que también que quedó campeón el encuentro pasado en el sexto. Juan Benavides, este muchacho, es de la Universidad del Bosque, él quedó de tercero en el encuentro anterior. Y bueno, en fin, muchos muchachos clasificaron, que ya sabíamos que de sus capacidades y que se destacan mucho en este evento. Entonces, ¿qué se hacen con estos muchachos? Se clasifican en esta tabla que ven acá. En estas llaves se colocan los enfrentamientos. ¿Pero cómo se enfrentan? El uno con el 17, el 9 con el 25, el 5 con el 21, ¿sí? O sea, el uno se va a enfrentar con el 17 de por acá, con el 17, Laura Catalina Galvis, así. El 2 se va a enfrentar con el 18. Y bueno, así se arman las llaves. El software las genera y así fue como evolucionaron los enfrentamientos. Mira. Esto fue lo que ocurrió antier. Así evolucionaron todos los enfrentamientos. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, y bueno, la Fundación Universidad de América, ¿por dónde quedó? ¿Qué pasó con ellos? Pues nuestra universidad participó, la única que clasificó de los tres estudiantes que nos representaban, la única que clasificó fue Erika Liliana Borges. ¿La conocen o no? ¿Alguno conoce a Erika? Muchachos, ¿alguno conoce a Erika Liliana? ¿No? Bueno, a Erika quedó en el puesto 31. Erika se enfrentó con, con el 15, con Edison David Serrano Cárdenas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que ella no pudo pasar, estos enfrentamientos se llaman los 16avos, estos primeros enfrentamientos. Ella no pasó de los 16avos porque, aquí está, porque los dos quedaron empatados. Y en el caso de que queden empatados, pasa el que tenga mayor punto de clasificación. En este caso, el 15 pasó Edison David Serrano. ¿Sí? Quedaron empatados, enviaron una integral y ninguno la pudo hacer. Siguiente integral tampoco ninguno la pudo hacer, entonces pasó Edison. Bien, esa es la manera en la que aquí desempatamos. Vamos a tratar de cambiar esto, vamos a tratar de cambiarlo para esta ronda que viene a casa. Cuando ya se empiecen a evolucionar cuando empiecen a los octavos, ya vamos a quitar esa regla porque notamos que eso no sirve mucho. A veces pasan unos que no quisiéramos que pasaran y otros sí se han esforzado bastante, ¿sí? Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién ganó el encuentro? El encuentro lo ganó, quedó campeón. Carlos Schneider Soto Sogamoso, ya les voy a contar acerca de él. En el segundo puesto quedó John Manuel Gacharná, el muchacho que les digo que es bicampeón. Y en el tercer puesto entra una nueva persona, digamos, a este grupo de estudiantes destacados, que es Jason Villegas. ¿Sí? Así para que se lleven más o menos así de historia. Ah, bueno, de las universidades del extranjero, del exterior, el único que pasó fue Kevin Bittencourt, de la Universidad Rural de Río de Janeiro. Pero él se quedó él se quedó también, creo que se quedaron empatados y no pudo avanzar y se quedó en los 16avos también. ¿Dónde está Kevin? Aquí está Kevin. Kevin compitió con Mariana Sánchez. Mariana Sánchez, ¿de qué universidad es? Miremosla por acá. Mariana Sánchez es 8 y 16 y 32. Ah, no, 30 con qué? El 30 con quién se tenía que enfrentar. El 30 con el 14. O sea, se enfrentó con Mariana Sánchez de la Universidad del Rosario. Mariana como que le ganó. Mariana le ganó. Mariana se enfrentó con Juan Benavides, el que ocupó el tercer puesto en el encuentro anterior. Juan Benavides le ganó a Mariana y aquí quedó Juan Benavides. Juan Benavides se enfrentó con Juan Manuel Gacharna, el bicampeón, y pasó Juan Manuel Gacharna. ¿Listo? Bueno, así les voy a explicar más o menos. ¿Este nombre se les hace conocido, el de Carlos Schneider Soto, o no? ¿O no lo conocen? ¿Conocen a Carlos Schneider Soto? No, señor.
No, señor. Bueno, Carlos Snyder Soto, muchachos, es un muchacho, si lo buscamos aquí en internet, miren, Carlos Snyder Soto, famoso, si lo buscamos, Unicaucano, es de la Universidad del Cauca. Él es famoso porque él se ha ganado varios encuentros de integrales que hace miren, en el 10º concurso de integrales de la Universidad Nacional. ¿Sí? Él se ha ganado varios. Ha quedado como, no sé, creo que se ha ganado como dos o tres. En el último que se hizo, él quedó de subcampeón. Rompieron récord en integrales, pero ya les digo por qué. Lo que pasa es que la Universidad Nacional tiene una manera de hacer el encuentro de integrales, es un poco diferente a la de nosotros. Yo digo que la de nosotros es más emocionante. La de la Nacional es que cada universidad participa, digamos, con 10, bueno, le dan un cupo a cada universidad de con cuántos participantes puede participar. Y entonces, digamos, una universidad lleva 10 estudiantes, otra lleva 20, otra lleva 30, bueno, en fin. Y a todos esos estudiantes los reúnen en un coliseo. Entonces el coliseo puede tener, digamos, 500 estudiantes perfectamente. Y entonces van mandando, digamos, cada estudiante tiene una oportunidad, tiene para equivocarse solamente 3 oportunidades, ¿sí? Para equivocarse. Entonces, digamos, mandan la primera integral. Entonces todos la hacen, recogen las hojas, las revisan. El que la tenga mal, lo marcan, de una le ponen una marca y le dicen, bueno, ya perdió una vida, y así. Si vuelve a quedar la siguiente integral, ¿sí? Si le quedó bien, pues bien, continúa, si no, pues lo marcan. La tercera integral, si le quedó mal, pues continúa, si no, pues lo marcan. Entonces ya digamos que para la cuarta ya empieza a irse desocupando el coliseo, ¿sí? O en donde estén todos los estudiantes. Casi siempre llegan a la integral 13, habían llegado como a la integral 12, 13, ¿sí? Pero en la vez pasada llegaron casi a la integral, creo que 16. Llegaron a la integral 16 porque fue muy reñido con un estudiante de la misma universidad, de la Universidad Nacional de Medellín. Les mandaban una integral y los dos la hacían bien. Otra integral, los dos la hacían bien. Así, hasta que mandaron la integral 16 y ahí creo que la hizo mal Carlos Snyder y quedó de campeón el muchacho de la Universidad Nacional de Medellín. Entonces, este muchacho pues sabíamos que él tenía historia ya, por eso lo contactamos. Él el encuentro pasado en el sexto salió por una bobada, salió porque escribió un logaritmo natural como un logaritmo natural, lo escribió como un logaritmo decimal. Eso lo hacen los programas, pero pues aquí en el encuentro pues diferenciamos bastante entre un logaritmo natural y un logaritmo decimal. Eso es respecto a Carlos Snyder. Juan Manuel Gacharna, por ejemplo, él se ganó el tercer y cuarto encuentro. El En el quinto y en el sexto no ganó, siempre llegaba como a 16avos o a octavos y lo sacaban, pero el muchacho se empezó como a preparar, ha tenido experiencia en todos los encuentros y pues ahora participó. Pues ahorita nos llevamos una sorpresa con él de ocupar el segundo puesto. Lamentablemente estos dos estudiantes, Carlos Snyder y Juan Manuel, no nos van a poder acompañar ya más en ninguno de los encuentros. Este es el único encuentro, el último encuentro de ellos, porque este encuentro de integrales solo está diseñado para estudiantes de pregrado y ellos ya se gradúan este semestre. Cada uno se gradúa de pregrado. Entonces, digamos que es una lástima perder esos contrincantes tan buenos, pero hay uno que se agrega en la lista, que es Luis Julio Vergara Caro. Luis Julio Vergara es un estudiante de la UIS. Si ustedes se dan cuenta aquí, la UIS pega siempre muy duro en estos encuentros porque todos sus estudiantes clasifican. Siempre todos los que llegan entran aquí a los 32. Habían 3 estudiantes aquí en competencia de la UIS. Uno salió porque no tenía buenas condiciones de internet, que fue el que estaba aquí de tercero. Luis Julio Vergara, que quedó de primero la vez pasada, eh, pues salió por una bobada, pues salió por lo siguiente, porque se enfrentó contra un estudiante de la misma universidad, se enfrentó con Dana Carolina Gómez, ¿sí? Pues obviamente lo que no quisiera un delegado o un profesor es que sus propios estudiantes pues lleguen acá a enfrentarse entre ellos, ¿no? Lleguen a enfrentarse entre ellos. Entonces, Dana se enfrentó con Luis
los dos de la UIS, y Dana realmente siempre, nunca hizo un integral. Dana iba pasando siempre porque su mejor puntaje le ayudaba, ¿sí? Se enfrentó con Luis Julio y quedaron empatados y pasó Dana, ¿sí? O sea, Dana pasó sin hacer ningún integral. Juan Manuel Gacharna pues sacó a Dana y pues terminó él llegando a la final. Pues me hubiera gustado una final con Luis Julio Vergara y Carlos Snyder Soto. Hubiera sido una final emocionante, pero bueno, no se dio. Y ya, eso les cuento del evento. No sé si quieren ver el video de presentación de las universidades o mejor se los dejo aquí en el chat. Se los dejo en el chat. Bueno, se los voy a dejar en el chat para que lo vean cuando tengan tiempo. Ah, Angie Mojica No, dice que profe, muéstranos el video. bueno, se demora 8 minuticos, bueno, no importa. Bueno, sí, se los voy a dejar entonces. Son 8 minuticos ahí. Es que de pronto se aburren, por eso no me gusta mostrarlo, pero bueno, se los voy a poner ya que lo quieren ver. Parte de las integrales propuestas en cada uno de los encuentros. Yo como experiencia la oportunidad de poder retar mis capacidades y el poder conocer y aprender de personas nuevas, que tengan gustos similares en la matemática como los míos. La versión anterior del concurso de integrales fue muy buena. Realmente es un espacio mucho más de te hace enfrentarte a tus nervios y a la ansiedad que puede representar manejar el tiempo de resolver una integral. Una experiencia bastante enriquecedora debido a que pude aprender bastante los problemas presentados y de los demás participantes del evento.
¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció el resumen del encuentro? ¿No, muchachos, se quedaron dormidos? Bueno, eso es para que más o menos se empapen de lo que hicimos. Fue un trabajo bastante arduo. Fueron meses y meses de trasnocho preparando todo esto. Llamar a universidades, invitarlos, luego crear correos. El diseño de la plataforma, por ejemplo, que se usó para el evento, fue también un trabajo arduo por parte del programador. Nos aparecieron inconvenientes, digamos, no sabíamos que digamos, poner en una plataforma implicaba muchas cosas como un servidor, eh, conocimientos digamos, de telecomunicaciones, y habían cosas que de pronto se nos salían de las manos y no entendíamos, y siempre buscar una persona que nos apoyara era un poco complicado, porque éramos muy poquitos los que conformamos el comité, como 4 personas nomás. Entonces Rosenberg, yo y 2 profesoras del Poli éramos prácticamente los que estábamos organizando todo. Entonces ahí los animo, se los dejo para que los estudiantes que digamos quieran prepararse, pues lo hagan, empiecen desde ya. El otro año pues se va a hacer el octavo encuentro, entonces pueden prepararse desde ya. Esos muchachos eran unas máquinas, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver de pronto la transmisión, o ninguno lo hizo. ¿Alguien que de pronto haya visto la transmisión? No. El profe, pues yo vi un pedazo y pues eran muy ágiles como al momento de realizarlas. Pues, o sea, era 3 minutos lo que les daban pues en el pedazo que yo vi. Y Sí, en eso era como en lo que las hacían. sí, eran integrales. Por ejemplo, Carlos Snyder Soto asombraba al jurado porque el jurado venía y colocaba la integral en un programa, digamos en Symbolab o en algún programa la colocaban, y él, y él respondía más rápido digamos, Wolfram o Symbolab. Él realmente no hacía cálculos, él todos los cálculos los hacía en la cabeza, él no usaba ninguna hoja para los cálculos. Él simplemente iba escribiendo, miraba y iba escribiendo la respuesta. Entonces es increíble. Algunos me preguntan, bueno, pero entonces, cómo es que un muchacho puede hacer eso? Y lo que ocurre es que una persona que ocupa el primer puesto es porque tiene muy buena memoria. Primero tiene muy buena memoria porque se sabe muchas fórmulas de integración. ¿A qué me refiero de fórmulas? Por ejemplo, ya sabe que la integral, por ejemplo, de 1/ax² más bx más c es 2 sobre la raíz de 4ac menos b² arco tangente, bueno, una fórmula, y él lo que hace es que reemplaza, lleva la integral a esa forma y luego va reemplazando. Imagínense que le salga 3, 4 formas diferentes en la integral, entonces él debe tener una memoria excepcional para saberse esas 3 o 4 fórmulas y poderlas aplicar, y además poder hacer cálculos mentales muy rápido y con precisión, ¿no? O sea, ser preciso, tener buenas bases en álgebra, buenas bases en aritmética. ¿Por qué no se hace un concurso de derivadas? Porque pues una derivada no tiene mayor cosa, cualquier función se puede derivar, pero no cualquier función, como ustedes vieron en este curso, no todas las funciones se pueden integrar. Y integrar requiere de métodos de integración, porque como no sabemos la integral de una división de un producto, entonces dependiendo del método que uno escoja, pues le va a dar una respuesta diferente. Y en esos momentos críticos, pues hay que siempre tratar de escoger el método más rápido. Entonces, todos esos factores son importantes, y pues el que realmente llega ya es porque es un muchacho de verdad muy dedicado, ¿sí? Bueno, listo. Ahora sí, eso es la manera como de introducción de todo. Y hoy vamos a empezar entonces con el nuevo tema. ¿Listo? Eh, el tema que vamos a ver hoy, muchachos, se llama volúmenes de sólidos por revolución. ¿Listo? Vamos a ver volúmenes. ¿Yo estoy grabando? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, volúmenes, gracias. Volúmenes de sólidos de revolución, dejémoslo así.
Volúmenes de sólidos de revolución. Bueno, hay muchas estrategias para esto. Hay profesores que enseñan como unas técnicas ahí, pero lo último uno se llena de un listado de técnicas y ya no sabe ni cuál utilizar. Entonces yo realmente no uso muchas técnicas. Yo lo que uso es, en lo que me enfoco es que en que se haga un buen dibujo y un buen análisis y que se sepan tres, como tal, simplemente tres fórmulas, que son las que voy a mencionar acá, ¿listo? Entonces la primera fórmula que vamos a deducir es la fórmula del volumen de un disco. Vamos a mirar el volumen de un disco. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un disco? Un disco, hagamos aquí una imagen como de un disco. Un disco es algo así. Es algo de esta forma. Esto sería un disco. Y vamos a intentar calcular el volumen de este disco. Supongamos que él tiene aquí, este disco tiene acá su eje de giro, un eje de giro, y que la distancia que hay de aquí a acá, este es el radio, ese es el radio del disco, acá lo estamos dibujando, y que ese disco acá tiene una altura, ¿listo? Radio y altura. Entonces, ¿alguien me podría decir cuál es el volumen de este disco? ¿Cómo calcula el volumen de este disco? ¿Cómo calcularían el volumen de este disco, muchachos? Es el volumen de un cilindro. ¿Cómo calculan el volumen de un cilindro? Pi por R al cuadrado por la altura. Perfecto. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Ese es el volumen de un disco. Pero entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado porque... Ay, se me va a cerrar. No, 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 no. Se cerró. Me va a tocar dibujar otra vez el disco. Bueno, me tocó otra vez dibujar. Entonces, esperen, acá les voy a anotar esto otra vez. Volúmenes de sólidos. Por revolución. Dibujemos otra vez el disco acá. El eje de giro. Este es el radio. Y la altura. Y entonces
Muy bien, la fórmula es área de la base, o sea, área de toda esta base que estoy pintando en amarillo, por la altura, ¿no? Entonces, volumen es igual a 2pi por r, que sería el volumen, el área de eso que está, esto que está en amarillo, es 2pi por r, por la altura. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá pueden ocurrir dos cosas. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Este disco Profe, creo que la puede... fórmula está mal. Ay, bueno, ¿No es pi por r al cuadrado? sí, 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 esperen que me desconcentre aquí porque me están escribiendo. Esta es la otra fórmula que voy a usar hoy. Este es pi por r cuadrado, qué pena, por la altura. ¿Listo? Entonces, esta altura que está acá, esta altura, dependiendo de cómo se encuentre, ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero, dependiendo de cómo se encuentre el cilindro involucrado, el disco en el problema, ¿sí? Va a ser o delta X o va a ser un delta Y, ¿sí? ¿Cuándo va a ser delta X? Va a ser delta X cuando el disco se encuentre de esta manera. Cuando el disco se encuentre de esta manera involucrado en el problema y tenga su eje de giro de esta forma, de manera horizontal, ¿sí? Cuando H sea así de esta forma se va a poner delta X. Cuando el disco se encuentre de esta forma y el eje de giro sea así, entonces va a ser delta Y. ¿Listo? Y ese sería lo primero, que es el volumen de un disco. ¿Listo? Otro que necesitamos es el volumen. Otro volumen que también vamos a necesitar, vamos a usar mucho, es el volumen de una arandela. El volumen de una arandela. Entonces, ¿qué es una arandela? Una arandela es una figura de esta forma. Esperen a ver si me queda bien este dibujo. Una arandela es esto. Es como un disco. Y acá adentro tiene un huequito, miren. Tienen otro disco que se les trajo. Esto se dibuja punteado, ¿cierto? Algo así de esta forma. Y aquí tenemos su eje de giro. Entonces ella tiene un radio acá. Este radio de aquí a acá es un radio menor. Y este radio que va de aquí a acá es un radio mayor. ¿Alguien me podría decir cómo, usando la fórmula anterior, podríamos calcular el volumen de esta arandela? ¿Qué idea se le ocurre para calcular el volumen de esta arandela? ¿Qué haríamos? Acá tenemos una altura también. ¿Qué idea se les ocurre? Calcular el volumen que le falta. Profe,
se podría calcular el volumen que le falta dentro de la arandela y después se lo restó al volumen total de la arandela. ¿Qué me decías? O sea, ya te entendí. ¿Hallar el volumen de qué? ¿De la arandela? No, del disco, ¿no? Este disco aquí que estoy pintando en amarillo fue el disco que se le quitó. Entonces allá ya hay una pista. ¿Cuál sería? O Hallar sea, el- no se puede calcular el volumen o sea, el volumen faltante y calcular el volumen total, y es el volumen faltante, se lo restamos al volumen total. Eso, muy bien, esa es sí. O sea, hallamos el volumen de qué? El volumen del disco grande. Y le restamos el volumen de qué? Del disco qué? Pequeño, ¿sí o no? ¿Cierto? Esta sería como la fórmula. Y entonces, a ver, ¿cómo nos quedaría? Hagamos eso. ¿Volumen del disco grande cuál es? ¿Cuál es el volumen del disco grande? Es pi, ¿por qué? Por radio al cuadrado grande, ¿por qué? Por altura, ¿sí o no? Y el volumen del disco pequeño es pi por radio pequeño al cuadrado, ¿por qué? Por altura, ¿sí o no? Y entonces, ¿aquí qué hacemos? Acá factorizamos el qué? Factorizamos pi, voy a factorizar pi, y vamos a factorizar también la altura, pero la voy a factorizar, la voy a dejar desde este lado. Ya les digo por qué. Porque también va a ocurrir lo mismo. Dependiendo de cómo se encuentre esta altura involucrada en el problema, de cómo se encuentra el disco en el problema, entonces esta altura puede ser o delta X, o esta altura puede ser ¿qué? O delta X, o puede ser delta ¿qué? Delta Y. ¿Sí? Delta X o delta Y. Entonces, ¿cuándo va a ser delta X? Pues cuando la arandela esté de esta manera en el problema. Algo así. Cuando esté así y por acá y esté horizontal su eje de giro. ¿Sí? Miren acá. Este es el ancho, este sería es su ancho, miren. Y es delta X. ¿Sí? Lo mismo que acá, miren. Este es el ancho, delta X. Este es el ancho, delta Y. ¿Sí? Acá, cuando la arandela, digamos, esté de manera horizontal, o sea, de esta forma. De esta forma. Y entonces noten que su altura acá es delta aquí, es delta Y. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí todos? ¿Alguna duda? Bien, entonces hasta ahí vamos. Hay otra fórmula que necesitamos. ¿Qué otra fórmula necesitamos? Necesitamos la fórmula del volumen. Ya sería la última fórmula que necesitamos y antes vamos a hacer ejercicios. La otra que necesitamos es el volumen. Volumen de de una capa, de una capa cilíndrica. El volumen de una capa cilíndrica. Entonces, ¿qué es una capa cilíndrica? Una capa cilíndrica, para que me puedan entender mejor, llevarse una idea, hagan de cuenta que ustedes cogen un rollito de papel higiénico y le quitan solo una capita, le quitan una capa de papel. Le quitan una capa de papel. Le quitan esta capa de papel. Acá tengo el eje de giro. Y voy a exagerar, sí, voy a exagerar en el ancho. Supongamos que tiene cierto ancho. Esta capa de papel que tiene cierto ancho acá.
¿Listo? Ahí tiene cierto ancho. Estoy exagerando. Y ahora miren lo que vamos a hacer. Bueno, aquí voy a dibujar esta parte punteada ya. De este lado. Voy a dibujar esta parte punteada. Y supongamos que acá, que por acá le hago un corte a esto. Corto por aquí. ¿Sí? Corto por aquí esta capita. Y la vamos a extender. Ah, bueno, esta capita acá tiene cierta... Esta capita tiene cierta altura. Y acá tenemos cierto radio, ¿sí? Entonces, al cortar por aquí y extender esta capa, ¿qué se va a ver cuando la extienda? Cuando yo la corte y la extiende, ¿qué voy a poder ver? Miren, la corté y la extendí. Entonces podemos ver como una laminita, ¿cierto? Una laminita aquí al cortarla y extenderla. Entonces la altura que había puesto aquí, pues va a ser la altura de esto, ¿sí o no? Va a ser la altura de esto. Y esta distancia de aquí a acá, la distancia de aquí a acá, ¿cuánto va a ser? Esta distancia. ¿Alguien me podría decir? Mirando este dibujo, ¿podríamos decir el cálculo de la distancia que hay de aquí a acá? 2pi por radio. Perfecto, ¿sí? Claro, cuando yo la corte aquí y la extienda, pues ahí me va a quedar es el perímetro de ¿qué? El perímetro de esto, ¿no? El perímetro de esta circunferencia, entonces eso va a ser igual a 2pi por r. Muy bien. Toda esta distancia va a ser 2pi por r. Ah, otra cosa. Esta capita, esto acá tiene cierto, aunque yo lo exageré, acá hay cierto espesor. Ese espesor lo podemos ver aquí, cuando le extienda. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo calculamos el volumen de esta lámina? ¿Alguien me podría decir cuál es el volumen de esto? Que es como el volumen de una caja. ¿Cuál será? El largo por el alto, ¿por el qué? Por el espesor, ¿no? Entonces, aquí nos queda la fórmula de la siguiente forma. Y es que volumen es igual a 2πr, ¿cierto? Por la altura, por el espesor. ¿Listo? Y este espesor que está acá, puede ser otra vez, puede ser o delta X, o puede ser delta ¿qué? Delta X, o puede ser delta Y. ¿Cuándo va a ser delta X el espesor? El espesor va a ser delta X cuando nuestra capa el espesor va a ser delta X cuando nuestra capa esté de la siguiente forma. Trazo acá. Cuando nuestra capita esté de la siguiente forma. ¿Sí? Porque eso es su ancho, ¿cierto? Su espesor. Su espesor es esta distancia, miren, y está paralela al eje X. ¿Estamos de acuerdo? Y si la capita llega a estar así, si la capita llega a estar así, aquí estoy exagerando en su espesor es este, o sea que es paralelo al eje ¿qué? Al eje Y, es delta Y. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Y este sería el eje de giro. ¿Listo? Y ya, no tenemos más, muchachos. Esas son las únicas fórmulas, por decirlo así, que ni siquiera hay que aprendérselas. La única es pi por r al cuadrado por altura. Con esta deduje esta. Y pues estas realmente fueron deducciones, ¿no? Realmente no fueron cosas de memoria, fueron todo fue con deducción, ¿no? Bueno, entonces, ahora, bueno, ya tenemos eso. Ahora entonces vamos a hacer entonces ejercicio, ¿sí?
Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Primero un ejemplo en donde usemos el método de discos para hallar un volumen. Voy a hacer un ejemplo para cada uno, ¿sí? Uno para el método de discos, uno para el método de arandeles y uno para el método de capas. Entonces, para el método de discos, podríamos plantear el siguiente ejercicio. Hallar el volumen generado, ¿sí? Hallar el volumen generado al girar la región, acotada por las funciones, a ver qué me invento acá, por las funciones y igual a x al cuadrado, y igual a 0, x igual a 1, alrededor del eje X. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Hagamos un bosquejo de lo que está pasando. Voy a hacer un bosquejo aquí rapidito. La gráfica de x al cuadrado, ya sabemos que si aquí es menos 1, aquí es 1, ella pasa por el punto, aquí es 1, ella pasa por el punto menos 1, 1, por el punto 1, 1, y es como una gráfica como así, ¿sí o no? La función que y igual a 0 es así horizontal, ¿cierto? Y x igual a 1 es una función que vertical, ¿no? Luego la región acotada por las tres funciones es esta. Y si yo giro todo esto alrededor del eje que del eje X, pues se me va a formar una figura acá simétrica, ¿cierto? Una figura acá simétrica y es como una especie de ¿qué? Como una trompetica, ¿no? Sí, como el volumen de una trompeta. Ese es el sólido que se forma. Entonces, ya en ese orden de ideas, entonces vamos a mirarlo aquí, miren, para que se den cuenta qué está pasando. Espera y guardo, no sea que se me pierda todo esto. Guardemos. ¿Sí? Alrededor del eje X. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si acaso. Entonces, x al cuadrado va acá. Este es el eje X. Este es el eje Y. Acá baja el x igual a 1, ¿cierto? La recta x igual a 1. Y por acá está pasando la de y igual a ¿qué? La de y igual a 0. Y igual a 0. Entonces esta sería nuestra región. Esta sería toda la región que vamos a girar todo alrededor del eje, que vamos a girar de esta forma, alrededor del eje X, ¿sí?
Entonces aquí se va a formar, se forma aquí una figura simétrica. ¿Sí? Y nos queda pues la especie de trompetica que les dije ahorita, ¿no? Algo así, mírenlo ahí. Una trompeta. ¿Listo? ¿Cómo le vamos a hallar el volumen a esa trompeta? Entonces miren esto. Imagínense esto como un pedazo de, no sé, como un queso. Queso o un bocadillo. Sí, un bocadillo o un queso que tiene esta forma. Y entonces usted viene aquí y le hace una rebanada. Usted viene y le hace una rebanada a ese queso. Le hace una rebanada aquí. Miren, le va a sacar una tajadita acá. ¿Sí? Y le hace la rebanada de esta forma. Si usted le hace una rebanada de esa forma y después esa rebanada la vemos, la apreciamos aquí con detalle, vamos a apreciarla acá, la miramos acá, ¿qué vamos a poder ver de esa rebanada? ¿Qué tipo de rebanada me sale acá? ¿Qué tipo de forma? ¿Será que es un disco? ¿Será que es una arandela? ¿O qué será? ¿O una capa cilíndrica? ¿Mm? ¿Ustedes qué creen? ¿Disco, arandela o capa cilíndrica, muchachos? Ese es el eje de giro. ¿Sí? Acá esto sería un delta ¿qué? Esta distancia sería un delta ¿qué? Un delta X. Esto de acá sería el radio de la arandela. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para hallar el volumen de esa arandela? Hallémosle el volumen de esa arandela. El volumen de esa arandela no, de ese disco, ¿no? Esto es un disco. ¿Estamos de acuerdo todos que es un disco? No es arandela, es un disco. Entonces, para hallarle el volumen a ese disco, ¿cuál será? Bueno, delta del volumen, ¿no? ¿Por qué le llamo delta del volumen? Ya les explico por qué. Porque este disco es un disco muy, muy, muy pequeñito. ¿Sí? O sea, nos vamos a imaginar esta figura como compuesta de muchos discos muy pequeñitos. ¿Sí? Uno aquí detrás, uno montado detrás del otro. Entonces vamos a hallar el disco vamos a hallar el volumen de solo un disco de todos esos. ¿Listo? De solo un disco de todos esos que componen a la figura. Entonces el volumen va a ser pi, ¿por qué? Por radio al cuadrado, por la qué? Por la altura. ¿Listo? Que es la fórmula que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Pi por radio al cuadrado por altura, el volumen de un disco. Ahora miren, pero esta altura que está acá, ¿sí? Sabemos que es un delta ¿qué? Un delta X. Entonces, nuestra fórmula nos va a quedar de la siguiente forma. Delta del volumen es pi por radio al cuadrado por altura, por delta X. Y ahora fíjense de esto. Este delta X que está acá es el que va a guiar el ejercicio de aquí en adelante. Todo el ejercicio se va a guiar a partir de eso. Porque este delta X nos está diciendo que todo esto que está acá, toda esta expresión, debe quedarnos en términos, la debemos escribir en términos de X. O sea, esto lo debemos escribir en términos de X, solo en términos de X. Entonces ahora miren acá, vamos a analizar este puntico acá que está en la curva. Miren. Este puntico que está acá lo vamos a analizar. Este puntico tiene coordenadas X, Y, ¿sí o no? En donde aquí se avanza una distancia X y acá horizontalmente y verticalmente se sube una distancia ¿qué? Una distancia Y. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa con este puntico de XY? Ese puntico de XY está en la curva Y igual a X, ¿qué? Al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que acá el Y se comporta elevando el X al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este puntico es X, y la Y es el X elevado al cuadrado. ¿Listo? Y entonces ahora yo les hago una pregunta. Si el radio de este disco es esta distancia de aquí a acá, mirándola aquí, ¿esa distancia es X o es Y? Cuando me paro acá. ¿Esa distancia es X o es Y?
Es Y, ¿no? Es Y, perfecto. Es Y. Pero como yo dije que todo esto tenía que quedar en términos de X, ¿sí? Si el R es Y, cambio el Y ¿por qué? Por X ¿qué? Al cuadrado. ¿Listo? Entonces miren lo que nos queda, que delta del volumen, entonces va a quedar pi, y cambio el R, ¿por qué? Por X al cuadrado, y entonces elevo esto al cuadrado, porque es R al cuadrado, R es X al cuadrado, y hay que elevarlo al cuadrado, y por delta ¿qué? Delta X. ¿Listo? Delta X. Entonces, delta del volumen, miren, nos va a quedar así, pi por X elevado a la ¿qué? A la 4 por delta X. Entonces, miren, ya tengo el volumen de una arandela pequeñita, de un disco pequeñito, de solo un disco pequeñito. Como esta figura está compuesta de muchos, muchos, muchos discos, uno encima del otro, miren, de muchos discos, mírenlos ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar el volumen de todos esos discos. ¿Y cómo los vamos a sumar? Pues con la integral. La máquina que tenemos para sumar es la integral. Eso fue lo que aprendimos en este cálculo. Entonces, ¿cómo los vamos a sumar? Pues así, miren, sumo todos los discos que van de dónde a dónde. Entonces, miren, como acá dice delta X, pues usted tiene que mirar los límites en el eje X. ¿De dónde a dónde va la figura en el eje X? La figura en el eje X va desde 0 hasta ¿qué? Desde 0 hasta 1. ¿Sí o no? Hasta acá, hasta 1. Desde 0 hasta 1. Entonces es la integral desde 0. ¿Sí? Miren, vamos desde 0 hasta 1. Entonces la integral desde 0 hasta 1. ¿Sí? Vamos a sumar todos los volúmenes. ¿Y cuál es el volumen? De uno solo. Pi por x a la 4. Y este delta x se convierte aquí en lo que se llama el dx. ¿Qué tal? ¿Sí me entendieron? Y esta integral pues es muy fácil de hacer porque sacamos la constante que es pi y hacemos la integral desde 0 hasta 1 de x a la 4 de x. Esta es una integral definida, ¿no? Entonces esto es pi por x a la 5 partido 5, x a la 5 sobre 5, y esto evaluado entre ¿qué? Entre 0 y 1. ¿Eso qué quiere decir? Que primero vamos a reemplazar todas las x por ¿qué? Por 1. Entonces aquí me queda pi quintos, ¿sí? Menos, y ahora reemplazamos todas las x por 0, aquí me va a dar 0. O sea que en conclusión, este volumen va a dar pi quintos. Y pi quintos, hagámoslo aquí en una calculadora, shift pi, ya lo tenía ahí, ¿no? Pi dividido entre 5 da 0.62. Esto es aproximadamente 0.62, ¿sí? Es un volumen, ¿sí? Es un volumen. Miren que el volumen aquí de 1, ¿qué sería? Pues sería algo así como un cubito acá del lado 1, miren, con esta distancia. Este sería 1 de 1. Pues esta figura casi que se acerca a 1, bueno, 0,6, ¿sí? No alcanza el 1, da 0,62. Eso es lo que estaríamos hallando ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Fácil, complicado, chévere. ¿Ah, muchachos? Más o menos, profe. ¿Será que podrías dar otro ejemplo, por favor? Sí, claro. Aquí apenas hemos usado el método de ¿qué? El método de discos, ¿sí? Vamos entonces para otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo acá. Un ejemplo, pero aplicando ahora el método de arandelas, ¿sí? De arandelas. Entonces voy a llevarme el mismo enunciado. El enunciado no cambia, va a ser el mismo. Control C, Control V, aquí está el enunciado. Entonces, dice hallar el volumen generado al girar la región acotada por las funciones. Entonces voy a poner y igual otra vez a x al cuadrado. ¿Qué más ponemos por acá? Y igual a x
¿sí? Y esto alrededor del eje, ¿qué? Alrededor del eje Y. ¿Listo? Entonces miremos cómo sería eso. Sería algo así. Chan, chan. Menos 1, 1. Algo así, ¿cierto? Y igual a X, pues va a ir como así. La región encerrada sería esta. Y si la giramos alrededor del eje Y, pues se va a formar algo como así, ¿no? ¿Sí? Como una especie de tacita, pero adentro, miren, adentro no se ve como una tacita. El espacio que está acá, ¿qué es? Adentro se ve es un cono. ¿Sí? Se ve como un cono. Por fuera se ve como una taza, pero adentro se ve es un cono, mirándola desde arriba. ¿Sí estamos de acuerdo? Más o menos. Vamos a hallar el volumen de eso. Entonces miren por qué es el método de arandelas. Voy a hacerlo. Vamos a hacer un dibujito de eso por acá. Entonces, coloquémoslo aquí. Acá. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá es 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá es menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá es 1. El punto 1, 1. Entonces esto sería de esta forma, ¿cierto? Eh, Acá estaría bajando, acá baja el x igual a ¿qué? X igual a 1. Esta parábola que está acá es y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Me falta acotarla con otra, qué pena. O si no, la región no se cierra. No, mentira, esperen, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Esta no va, esta no va. Es y igual a x, ¿sí? Perdóneme. Esta va es así. Entonces la región sí está acotada. Es y igual a x, esta que va así, ¿listo? Y entonces, al girarla, pues entonces se va a formar una figura casi métrica, ¿no? Va a quedar una recta casi, y pues la parábola acá se refleja acá, ¿listo? Cuando giremos todo eso, entonces se forma la tacita que les dije, miren. Perdón. Listo. Miren la tacita ahí, ¿listo? Y entonces, bueno, ya tenemos esa tacita y entonces la pregunta es, bueno, ¿y aquí qué tenemos que hacer? Si yo le hago a esto una rebanada, ¿cómo se la voy a hacer? El corte entonces se lo vamos a hacer es que se lo hacemos horizontal, ¿no? O sea, se lo hacemos de esta forma el corte. Un corte horizontal nos queda de esta forma. Esto de aquí es macizo. Esto de acá también es macizo. El corte sería de esa forma. Este es el eje Y. Este sería el eje X. Entonces, y cuando vamos, si extraemos esto que se encuentra acá, miremoslo aquí con más detalle. Si miramos esta figura con más detalle, pero la elevamos un poquito. Voy a bajar esto un poquito. Vamos a mirar esto acá. Esperen y guardo. Guardemos para que no se pierda. Entonces, si miramos esta figura acá con más detalle, subamos esta distancia acá, subamos esta acá, subamos esta por acá, subamos esta por acá. Subamos esta acá. Esperen que voy a tomar aquí unas distancias para poder hacer el dibujo. Listo. Entonces,
Sería algo así, mire. Algo así. Acá sí. Acaba de esta forma. Ya borremos esto por un momentico. Bueno, no sé cómo darle ancho a esto. Me va a tocar borrar, esperen, este eje está muy largo. Y me va a tocar hacerlo más corto. Listo. Y ya. Listo. Este sería el eje de giro. Miren el eje de giro por acá. Ahora sí voy a dibujar estas que necesitaba. Esta que va acá. Esta que va, digamos, hasta acá. Este que va hasta acá. Y este que va hasta acá. Entonces, acá tenemos un radio que, el radio menor, tenemos un radio menor de esta arandela, y acá tenemos un radio que, y acá tenemos el radio mayor. Listo, este es el radio mayor. Radio menor, radio mayor. Entonces, miren, acá tenemos varios punticos claves. Este punto es un punto que tiene coordenadas X, Y, pero coordenadas X y Y en la parábola. ¿Sí? Bueno, aquí la figura es esta, que tiene coordenadas X y Y, pero en esta parábola. ¿Sí? Y acá, ese es un puntico que tiene coordenadas X, Y, X, Y, pero en esta recta. ¿Sí? X, Y en esta recta. En la recta Y igual a X. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, vamos a hallar entonces el volumen de esta arandela, ¿cierto? ¿Cuál es el delta del volumen de esa arandela? ¿El volumen de una arandela cuál es? ¿La fórmula? Es pi, ¿por qué? Por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por la altura, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí la altura está aquí, miren, y es un delta ¿qué? Un delta Y, ¿estamos de acuerdo? Entonces esto lo vamos a cambiar por delta Y. Entonces nos queda así, que delta del volumen es igual a pi por radio al cuadrado grande menos radio al cuadrado pequeño por delta ¿qué? Por delta Y. ¿Vamos bien? Y entonces aquí nos queda que delta del volumen es igual a pi y el radio grande mírenlo aquí, ¿sí? En la figura donde lo podemos ver. El radio grande es esta distancia que hay de aquí a acá, ¿sí o no? Toda esta distancia. Entonces la pregunta es, si el radio grande es toda esta distancia, muchachos, ¿será la coordenada en X o en Y de este punto? En En X, X. ¿no? En X, muy bien, es la coordenada en X, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre acá? Que por aquí tener nosotros un delta Y, esta expresión en términos de qué debe quedar. ¿En términos de qué? De Y. En términos de Y. Entonces, como esto tiene que quedar en términos de y yo sé que el radio grande es X, ¿qué hacemos acá? Tendría que convertir el X de este punto en términos de Y. Y entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues si Y es igual a X al cuadrado, ¿qué podemos decir acá? Si Y es igual a X al cuadrado, entonces acá podríamos decir que X entonces es igual a la raíz de ¿qué? Que X es igual a la raíz de Y. ¿Sí o no? Y entonces acá nos queda, ¿sí? Si esta X es igual a si la distancia esta X es igual a la raíz de Y, entonces aquí me va a quedar
raíz de y, ¿cierto? Esto es raíz de y, todo esto elevado ¿qué? Al cuadrado, ¿sí o no? El radio grande es raíz de y elevado al cuadrado, porque hay que darlo en términos de y, menos, y el radio pequeño, a ver, ¿qué pone? ¿Qué pongo ahí? El radio pequeño lo encontramos el radio pequeño es este, ¿no? ¿Sí? Y también este punto que está acá es el punto de coordenadas x, x, y, este punto de acá. Entonces este punto es x o es y. El radio pequeño es x o y de este punto. ¿Mm? También sería X, ¿no? También sería el x, muy bien. O sea, es esta distancia. Sería el x. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien se perdió? El que se haya perdido, tranquilo, me dice. Esto sería también la distancia x de este punto. Pero hay que dar ese x en términos de y. Ah, ese está fácil, porque el x es igual a ¿qué? A y. Es decir, que aquí simplemente tengo que poner y. Y elevado ¿qué? Al cuadrado. Cierro paréntesis y acá ponemos delta ¿qué? Delta y. Listo. Entonces ahora le trabajo un poquito esta ecuación. Entonces me queda que delta del volumen es igual a ¿qué? A pi. Raíz de y al cuadrado, ¿cuánto da? Y. Menos y al cuadrado, ¿cierto? Y aquí ponemos un delta ¿qué? Un delta y. ¿Vamos bien? Y entonces, ¿qué hacemos acá? Para calcular entonces el volumen de esa figura, pues nos debemos imaginar esto compuesto de muchas ¿qué? De muchas arandelas de aquí para arriba, ¿no? Y como acá dice delta y, pues los límites de la integral van a estar en el eje ¿qué? Y. ¿De dónde a dónde va la figura? De 0 hasta ¿qué? Hasta 1 en el eje Y, ¿no? Entonces decimos que el volumen entonces es igual a la integral desde 0 hasta 1 de todos los volúmenes que tienen esta forma, esta ecuación. Pi por y menos y al cuadrado, y el delta y se me convierte en el de y. ¿Sí? Sacamos el pi de la integral y me queda la integral desde 0 hasta 1 de ¿qué? De y menos y al cuadrado con respecto a y. Entonces, ¿qué nos queda acá? Que el volumen es igual a ¿qué? A pi, ¿cierto? A pi. Y la integral de y es que es y a la 2 sobre 2. La integral de y a la 2 es y a la 3 sobre 3, ¿cierto? Todo esto evaluado. Todo esto evaluado entre 0 y 1, ¿listo? Entonces, cuando reemplazo el 1, ¿cuánto me da? Me da 1/2 menos 1/3 menos. Y cuando reemplazo el 0, ¿cuánto me da? Me da 0 menos 0, ¿sí? Todo esto se vuelve 0. Todo esto se vuelve 0. Y entonces el volumen nos va a dar ¿cuánto? Pique. Pi sextos. Pi sextos. Eso es, muy bien. Pi sextos. ¿Listo? Y ese es el volumen, pi sextos. El anterior también dio pi sextos, no, pi quintos. Bien. Bueno, ahora miren esto. Voy a hacer este mismo ejercicio. Este mismo ejercicio que tienen ahí. Lo voy a hacer pero con otro método. Es decir, que tengo que llegar al mismo ¿qué? Al mismo volumen, ¿no? Al mismo valor del volumen. Entonces no lo voy a hacer con el método de arandelas, sino con el método de capas cilíndricas. Bien, entonces me voy a traer el mismo dibujo por acá, pero lo voy a adaptar a la capa. Voy a traer este. Pero ni lo tomamos bien. Control C. Voy a dejarlo mejor acá. Control V. Profe, ¿puedes subir un momento, por favor? Sí.
¿Listo? Sí, gracias. Voy a borrar todo esto de acá, voy a borrar esto. Listo. Y borramos acá. Ya. Solamente necesito esta figura. E incluso esta la puedo borrar. Ya. Entonces me voy a llevar esto. Pero ahora lo vamos a imaginarnos. Imagínense esta figura ahora como si fuera un rollo de papel higiénico. Pero un rollo de papel higiénico en donde el cartoncito que tiene por dentro es más bien un cono, mire. Imagínense eso. ¿Sí? Es decir, que cuando usted le quita una hojita de esto, una hojita a este rollito, pues es como quitarle una capita así a ambos lados, mire. Como quitarle una capita acá, pues es algo así. Es una capita así. ¿Listo? Esta capa. Entonces, si le quito esa capa, entonces esta sería la altura de la capa, ¿cierto? Esta sería la altura y esta distancia de aquí a acá sería el radio, ¿no? Entonces aquí hay varios puntos importantes. Este punto sería un punto importante, X, Y, y este punto también sería otro punto importante, X, Y. ¿Listo? Entonces, este sería una distancia X. Entonces, ¿la altura cómo la vamos a hallar? Pues noten que esa altura que ustedes ven ahí es la misma que hay de aquí a acá, ¿sí o no? De aquí a acá. Bueno, si quieren, es que ya el dibujo lo tengo muy saturado. Si quieren, hagamos esto mejor. Coloquemos la capita mejor así. Coloquémosla así. Coloquemos la capita así. Y miremosla mejor acá abajo. ¿Listo? Miremos la capa. Si miramos la capa acá abajo, si miramos la capa acá abajo, entonces se va a ver algo de esta forma, ¿sí o no? Entonces el radio que está ahí sería este. Esa altura que dibujé ahí sería esta que está acá. ¿Sí? También podemos ver la altura acá, pero noten que esa altura se puede interpretar como ese sería el y en x al cuadrado, ¿cierto? Es el y, esta distancia que está aquí, esta, es el y de la parábola menos el y de la recta. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese sería el y en la recta y ese sería el y de la parábola. Y igual a x al cuadrado, el y de la recta menos el y de la parábola. ¿Listo? Entonces, hallemos el volumen entonces de esa capa cilíndrica. ¿Cuál va a ser el delta del volumen? Delta del volumen va a ser ¿qué? Pi. ¿Por qué? ¿Cuál dijimos que era el volumen de una capa? El volumen de una capa cilíndrica es 2pi r h por el espesor, ¿sí o no? Entonces esto va a ser 2pi, aquí la embarré, es 2pi
por el radio, por la altura, por el espesor. Entonces empecemos aquí. ¿Quién me va a dar el espesor? Como está de esta forma la capita, ¿cierto? Como está de esta forma la capita, entonces este espesor, ¿cierto? Es un delta ¿qué? Un delta X. Entonces todo esto se va a convertir en un delta X. Entonces aquí me queda por delta X. ¿Y eso qué me está diciendo? Pues que todo esto tengo que escribirlo ¿qué? ¿En términos de quién? En términos de la variable ¿qué? X. Entonces manos a la obra. Entonces delta del volumen será ¿qué? 2pi. Entonces mirémonos, parémonos aquí. Si me paro en este punto, ¿quién me está dando el radio? Miren, ¿quién me da el radio de la capa cilíndrica? El radio sería esta distancia, ¿no? La distancia que hay de aquí a acá es el radio. ¿Quién me lo da? Si lo miro ¿La aquí, X? la X. Y como esto tiene que quedar en términos de X, pues ponga X, porque ¿qué más puede hacer si es la X? ¿Sí? Aquí, la altura, ¿quién me la da? La altura me la da la resta de los Y's. ¿Sí? Pero hay que mirar los Y's en términos de X, o sea que es el X de la recta, el Y de la recta menos el Y de la parábola, o sea que es X menos X al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, la altura será X menos X al cuadrado, porque me tiene que quedar todo esto en términos de X. Y esta altura en términos de X será el Y, es el Y de la recta menos el Y que está en la parábola. ¿Listo? Y acá entonces dejamos el delta X. ¿Listo? Esperen, voy a guardar porque he escrito mucho. Listo. Ya ahí está guardando. Bien. Entonces, si todo nos queda bien, cuando calcule el volumen me tiene que dar también pi sextos, ¿no? Entonces aquí vamos, delta del volumen es igual a 2pi y aquí aplicamos la propiedad distributiva. 2pi y aplicamos la propiedad distributiva. X por X, X al cuadrado, X por X al cuadrado, X a la 3 y aquí dejamos un delta ¿qué? Un delta X. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces nos queda que el volumen, entonces el volumen aquí será igual. Entonces para hallar el volumen hay que imaginarse que esta figura está compuesta de muchas ¿qué? Esta figura está compuesta de muchas capas, ¿sí? De muchas capas. Entonces el volumen será la suma de todas esas capas. Entonces será la suma de todas las capas que van de dónde a dónde. Entonces miren, aquí hay que tener cuidado muchachos, porque cuando uno hace el método de capas, uno mira los límites, pero es del área acotada, ¿sí? Como acá aparece delta X, uno mira los límites, pero del área inicial acotada. ¿De dónde a dónde va el área inicial acotada? ¿Desde 0 hasta qué? Desde 0 hasta 1. Un error común que cometen los estudiantes es que dicen que esto desde -1 hasta 1 en X. No, es solo la parte donde está el área que se giró. O sea, es mirar los límites, pero del área que se giró. ¿Sí me entienden? En X. Entonces en X sería de 0 a qué? De 0 a 1. Entonces aquí dejo 2pi. Entonces vamos a sumar el volumen de todas esas capitas. 2pi x al cuadrado menos x a la 3. Y aquí dejamos un dx. ¿Listo? Y entonces sacamos el 2pi y nos queda la integral desde 0 hasta 1. ¿De qué? De x al cuadrado menos x a la 3 con respecto a quién? A x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos queda que el volumen es igual a ¿qué? A 2pi, ¿cierto? ¿Y aquí qué nos queda? La integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3. La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Todo esto evaluado, toda esta expresión evaluada entre 0 y 1. O sea, reemplazo primero todas las x por 1 menos todas las x por 0. Entonces por 1 quedaría 2pi. Acá me queda 1/3 menos 1/4 menos 2pi. ¿Por qué? Por 0. Entonces esto se cancela acá. Y aquí ¿qué nos queda? Que el volumen es igual a ¿qué? A 2pi por 1/12. Es decir, que esto es igual a ¿qué? A pi ¿qué? A pi sextos.
¿Listo? Bien, me dio lo mismo que el anterior. ¿Qué tal? Chévere. Pero fue por otro método. Entonces, si ven, hice el mismo ejercicio, pero por dos métodos diferentes. Si está bien, le tiene que dar uno lo mismo. Entonces, a ver, les voy a poner un ejemplo. Háganse, nos quedan como 15 minuticos. Háganse este ejercicio, a ver, todos ahí. Háganse este ejercicio y alguien me dice cuánto le dio. Ejercicio. Entonces, es el mismo enunciado. Es el mismo enunciado, dice hallar el volumen generado por la región acotada o encerrada. Por las funciones. Entonces aquí ponemos y igual a x, no, y igual a e a la x, miren, este ejercicio está bonito. Y igual a x, y igual a 0, y igual a x, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 1. Y todo esto lo van a girar alrededor del eje Y. ¿Cómo sería? Piénsenlo ahí. 2 minuticos para pensarlo y ya yo lo hago, ¿listo? ¿Listo, muchachos? ¿Cuánto les dio? A ver, ¿cuánto le dio a María Camila? María Camila López. No, profe, no lo he hecho. Bueno, lo voy a hacer aquí rapidito. Las funciones que están aquí, miren que uno puede hacer un bosquejito antes. Y uno dice, bueno, ya la x hace esto, corta acá en 1, x igual a 1 bajará por aquí, x igual a 0 bajará por acá, y y igual a 0 por acá. Entonces, el área de la que estamos hablando sería esta, ¿no? Si la giramos, se nos va a formar algo
Algo acá así. Si la giramos se forma algo aquí así. ¿Sí? Es como una especie de, como de cilindro. Se nos forma como una especie de cilindro, pero aquí se le quita como un pedazo, como una especie de parábola. Pero no es una parábola, es a la X. ¿Sí? Que está reflejada. Entonces más o menos es esa, la figura que tenemos que hallar el volumen. Ya vamos a hacerla aquí bien. Entonces, ya dibujando bien acá. Dibujándola ya bien. Entonces quedaría algo así. Voy a dibujar una escala en X diferente a la escala en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que la escala sea esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero acá 1, 2, 3, 4. Bueno, 1, 2, 3, 4. Este es el eje Y. Ese es el eje X. Vamos a dibujar primero la gráfica de E a la X. Entonces, cuando es 1, E a la 1 da E, ¿no? Y E es 2.71, o sea, es como por aquí, ¿no? O sea que más o menos es como así, ¿sí? Porque sea la X. La gráfica de... La gráfica de X igual a 1 baja por acá. La gráfica de Y igual a ¿qué? Es la gráfica de Y igual a 0. Y por acá baja la gráfica de X igual a ¿qué? De X igual a 0, ¿listo? Entonces la región que está acotada por todo eso es esta. Esta sería mi región acotada. La vamos a girar. La giramos. Entonces acá se forma esta que es simétrica. Esta simétrica acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se forma acá esto. ¿Listo? Esa es como la figura. Entonces no la voy a hacer porque la hicieron. Noten que si usted usa el método de arandelas, bueno, de pronto sí le sirve, pero tendría que dividirlo en dos integrales. ¿Sí? Una de aquí para allá. Para las de arriba son arandelas. Sí, miren. Para los de arriba, sí estaríamos hablando de arandelas, ¿sí? De aquí para arriba. Pero de aquí para abajo no son arandelas, son discos. Entonces, para evitarme tener que plantear dos integrales, pues el método más adecuado aquí, ¿cuál sería? ¿El de qué? ¿El de capa qué? El de capa cilíndrica, ¿sí o no? 1, 2, 3 y un poquito, 1, 2, 3 y un poquito. Acá. El más adecuado sería una capa cilíndrica. O sea, esta. Imaginarse esta figura compuesta de solo capitas. Miren ahí, esta sería la capa cilíndrica. Tenemos acá un punto clave, que es el punto que, un punto X, Y, en esta curva, que es Y igual a X, Y igual a E a la X. ¿Sí? Entonces esta distancia de aquí a acá es X y esta distancia sería ¿qué? Y. ¿Estamos de acuerdo? Este sería nuestro radio, ese sería el radio de la capa. ¿Sí? Y esta sería la que, esto que estoy tomando como Y, esta sería la altura. Esa sería la, bueno, voy a poner la altura mejor aquí. Y aquí más bien dejamos esto como si fuera el Y. ¿Listo? Esta distancia Y. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el volumen de esa capa? Entonces, delta del volumen va a ser igual a ¿qué? A 2pi por radio por altura por espesor. ¿El espesor qué va a ser? El espesor va a ser un delta X. Es decir, que nos queda así. Delta del volumen es igual a 2pi por R por H por delta X. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esta expresión que se encuentra acá la debemos dar en términos
¿En términos de qué? De X. ¿Sí o no? En términos de X. Y entonces empecemos. Entonces nos queda que delta del volumen entonces es igual a 2pi, pero el radio a qué es igual, a ver. El radio a qué es igual, ¿es la coordenada en X o en Y de este punto? ¿No, muchachos? ¿La coordenada en X o la coordenada en Y? ¿Qué dice María Camila? La coordenada en X. Es X, ¿cierto? La componente en X, que pena coordenada, no, componente en X, ¿sí? X. ¿Y la altura qué es? La altura es esta distancia que es la misma que el mismo Y, ¿no? Pero como hay que escribirlo en términos de X, Y es igual a E a la X. Entonces aquí hay que poner E a la X. Y acá delta X. Y ya procedo a plantear la integral. Entonces la integral es el volumen de la integral. Ojo, aquí solo miramos de dónde a dónde en el eje X va la integral. La integral va de 0 hasta ¿qué? Hasta 1. Acá pongo 2pi X por E a la X y el delta X se convierte en dx. ¿Listo? Entonces esto será igual a, dejamos aquí el 2pi, y esta será la integral de 0 hasta 1 de ¿qué? De x por e a la x dx. ¿Y cómo hacemos esta integral? La integral de x por e a la x. ¿Alguien me podría recordar? ¿Cómo se hace la integral de x por e a la x? Esto lo haría Carlos Schneider Soto en un segundo, ¿no? ¿Cómo se hace? Por tabulación, ¿no? Derivadas integrales, ¿no? Porque es por parte. Entonces, x, e a la x, la derivada de esto es 0, digo, la derivada de este es 1, su valor de derivar es 0, acá integro e integro otra vez, este va con este va con este, acá se pone más, acá se pone más, aquí se pone menos, entonces esta integral da x por e a la x menos e a la x, ¿cierto? Más una constante c. Ya tengo la antiderivada, entonces voy y la pongo aquí. Entonces esto será 2pi, abro paréntesis, x por e a la x menos e a la x. Todo esto evaluado entre 0 y ¿qué? Y 1. Es decir, vamos a reemplazar ahí todas las x primero por ¿qué? Todas las x primero por 1. Entonces sería e a la 1, sería e menos e, ¿cierto? Menos 2pi y todas las x por 0, ese se vuelve 0, y aquí me quedaría menos e a la 0. Esta parte se cancela porque e menos e es 0. Todo esto se cancela, pero miren que acá todo número elevado a la 0 es igual a ¿qué? A 1, o sea que esto nos da menos 1. Y menos 1 por 2pi, por menos 2pi, pues es 2pi. ¿Listo? ¿Ya? Este volumen, el volumen de esa figura, es 2pi. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Chévere? Y listo, muchachos. Yo creo que aquí a lo último les pego de pronto 3 ejercicios. O sea, les voy a pegar aquí unos ejercicios del libro, los puntos que subrayen amarillos son los que tendrían que hacer, ¿listo? Y otra cosa importante, debido a que el Moodle está caído, entonces yo voy a habilitar, miren, les paso el enlace de mi canal de YouTube. Les paso el enlace del canal, yo voy a coger los videos y los voy a poner, por ahora los videos estaban ocultos. Miren, les dejo aquí el enlace del canal de YouTube. Entonces, ¿qué van a hacer? Los videos estaban, miren, si ponemos aquí mis videos, todos los videos están ocultos. Pues, ¿qué quiere decir oculto? Que la única persona que lo puede ver es la que tenga el enlace. O sea, si entran al canal no ven nada. Pero si usted tiene el enlace, sí puede. Entonces me va a tocar a todos los videos, desde hace como 3 semanas, nos va a tocar a todos los videos cambiarlo, no ponerlos ocultos, sino ponerlos en modo público. Igual yo después otra vez los vuelvo a dejar oculto.
Entonces, miren, ahí lo voy a dejar en público, por ejemplo, este. Y acá en la descripción del video, les voy a dejar los apuntes. ¿Les parece? O sea que usted simplemente va al video de la clase, mira en la descripción del video y entra y mira el resumen. ¿Listo? ¿Les parece? Buena estrategia para no entrar ya por el Moodle, sino al canal de YouTube. O sea, usemos el canal de YouTube como Moodle. ¿Listo, muchachos? ¿Les parece? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces que tengan excelente tarde, muchachos. Juiciosos. Gracias por asistir. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao, profe. que les vaya bien, juiciosos. Hola, Darwin, cuéntame. Profe, tú dijiste el lunes que el miércoles nos ibas a decir, o sea, ibas a revisar carpetas y ibas a decir lo que nos faltaba. Ah, sí, 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 sí. Sí, no les he dicho, bueno, la próxima clase les digo eso. Ya esta semana y la otra vamos a definir notas. Voy a elaborar un taller y yo les mando un correo diciéndoles qué punto les tienen que hacer del taller, ¿listo? Ya voy a empezar a hacer un taller. El taller de evaluación diagnóstica, ¿sí? Para que vayan haciendo el video. Profe, entonces, la otra semana, o sea, esta semana y la otra, subimos lo que falta a la carpeta Sí, vayan enlistando la carpeta, mejor dicho. y, o sea, ¿cuándo cerramos la materia? Que esa duda. Se tiene que cerrar notas, mejor dicho, el 27 ya tengo que estar cerrando mis notas. O sea, tenemos la otra semana, esta semana, digamos, para que hagan toda la evaluación diagnóstica, ¿sí? Y esta para calificar carpetas y entregar notas, ¿sí? Y el 30 ya es el último día para subir notas. No, pero yo no quiero subir notas el 30. Yo quiero subir notas el fin de semana y ya, o sea, por ahí el 26 subo notas, ¿sí? Porque a última hora tengo más asignaturas, entonces se le acumula a uno todo ese trabajo. ¿Listo? Entonces, esta y la otra semana subimos esto y la otra semana tú nos das un taller para, bueno, No, o ya para, el taller lo elaboro ya este fin de semana para que lo hagan en el transcurso de la otra semana. ¿Sí? Y también estaré dando asesorías para que lo revisemos. ¿Listo? y ese también va a ser como el primero, que era con Python y todo. Que con Python no, sino con Colab. Ah, ¿lo quieres hacer con Python? No, No, pero, no, pero, no. pero en esta asignatura no usamos mucho Python. Es que Python se presta más para álgebra lineal. ¿Sí? Acá simplemente es hacer el taller, lo hacen y pues cada quien mira cómo lo expone, si quiere hacer diapositivas, como quiera, si quiere hacer un notebook y explicarlo, bueno, pues también, ¿sí? Como quiera. ¿Listo? Y el lunes, bueno, el lunes no, el miércoles, perdimos clase. El miércoles de la siguiente semana, tú nos dices lo que faltaría los que faltaría en la carpeta o o no lo dirías Sí, por sí, si correo. quieren, no, si quieren el miércoles nos sentamos a revisar carpetas y cómo las debemos organizar y todo, ¿sí? Vale, profe. Gracias. ¿Listo? Ya igual ya estoy finiquitando los temas, ya creo que no hay más temas por enseñarles a ustedes. De pronto integrales impropias, que solo lo puedo explicar en una horita y ya. Y terminamos ya tema. No, no estamos colgados, vimos todos los temas del curso. ¿Sí? Profe, y en este taller que dices que es con los videos, o sea, digamos, los temas serían los métodos de integración, y, digamos, lo que vimos hoy, o... Eso es de todo, no, tiene de todo un poquito, de todo lo que hemos visto en digamos que durante este semestre. Tiene de todo un poquito, tiene integrales, tiene teorema fundamental del cálculo, o sea, yo hago como una recopilación de talleres ahí, ¿sí? Y lo que Listo. hago es que al azar escojo 5 punticos, ¿sí? Y a cada uno le dice, entonces le va a llegar un correo a Juan Sebastián diciéndole, Juan Sebastián, los puntos que debes realizar de tu taller de evaluación final son 20, 30, 40, 50, bueno, en fin. Y tú llegas, los desarrollas y grabas un video explicándolos. ¿Listo? Vale, profe, listo. Gracias. Bueno, entonces chao muchachos, hasta luego. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Quedó claro todo? Sí. Igual la próxima clase nos vemos y les explico bien cómo vamos a sacar notas, ¿listo? Listo, profe, hasta luego. Gracias. Chao, juiciosos.